Hola, ¿qué tal amigos de María Visión? Bienvenidos un día más a vuestro podcast Vivir en Gracia. Es un programa en el cual estamos abordando temas muy interesantes y estábamos hablando de las obras de misericordia con el padre José Francisco Hernández Medina y hoy tenemos la suerte también de tenerlo aquí. Pues muchas gracias, padre. Gracias a vosotros Qué por la bien invitación. que está con nosotros un día más y vamos a seguir hablando de estos temas tan interesantes para todos. Con mucho gusto. Bueno, ante todo vamos a invocar al Espíritu Santo para que nos ilumine y para que todos vosotros acojáis estas palabras tan interesantes que nos va a decir el Padre José. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Padre, pues íbamos en último programa hablando de consolar al triste, ¿verdad? Es una obra muy caritativa, muy importante y más hoy en día, ¿verdad? Que pienso yo que hay mucha depresión, muchas personas tristes, etcétera. Pero ahora vamos a hablar ya del próximo, nos quedan solamente dos. Sufrir con paciencia los defectos del prójimo. La paciencia, todo lo alcanza, dice Santa Teresa en su famosa verso. Es de las virtudes más necesarias para la convivencia humana, de una convivencia evidentemente cristiana. Paciencia es soportar, en el fondo es soportar con caridad y con amor los defectos del prójimo. Esa es la definición esencial de paciencia. Todos tenemos defectos, ¿vale? Quitando a la Santísima Virgen, por supuesto, nosotros Jesucristo, que era Dios, pero criaturas humanas, solo la Virgen y San José fueron perfectos. Todos los demás tenemos imperfección. Entonces tenemos que convivir. Yo siempre pongo el ejemplo de matrimonios santos. Por ejemplo, San Isidro Labrador y Santa María la Cabeza, los patronos de Madrid. Labrador, él, y ella ama de casa. ¿No tuvieron problemas? Por supuesto que tuvieron problemas. Por supuesto que tuvieron que luchar contra los 7 pecados capitales que todos nosotros tenemos, consecuencia del pecado original. ¿Y cómo era la convivencia de ellos? Un paraíso. ¿Un paraíso en qué sentido? Es un paraíso en la tierra, en la única medida que se puede tener el paraíso en la tierra, que es viviendo en gracia de Dios y llevando los sufrimientos, soportando las carencias, las dificultades que Dios permite. Que no pensemos en una situación idílica, no, sus matrimonios santos nunca tenían problemas. No es verdad eso. Eso no es... No existe. Eso en el cielo sí. Hombre, sí. Claro, pero aquí en la tierra... Pero en la tierra no. Entonces, una vez más recuerda a nuestro fundador, don Plinio Corrado de Oliveira, nuestro modelo y formador, decía que la relación que él tenía con su madre, doña Lucilia, era ideal, era una situación, pero había cosas que ella no entendía porque no era la vocación de ella entenderlo. Y era al revés, Dios permitía eso para santificarla a ella y a él. Porque había cosas que él no podía explicarle de su apostolado, de que tenía que renunciar a estar con ella, tenía que viajar y dejarla, y ella dependía mucho de él, porque fue muy abandonada. Doña Lucía sufrió muchísimo. ¿Ah, sí? De ingratitudes, de decepciones y de durezas, ¿no? Entonces ella, su único consuelo era su hijo, don Plinio Corrado de Oliveira. Entonces decía que la relación de las personas que se aman mucho, cualquier cosa que entra, decía, es como más o menos una mota de polvo que entra en el párpado. Es súper molesto. Hasta que uno no es nada. Y mira que es pequeño. Pero parece que tienes un elefante, ¿no? Ahí. Exacto. Como uno tiene está muy juntos, claro. Entonces dañan especialmente. Entonces esa es la vida de los santos. Y es obligada a la persona a practicar en todo momento la paciencia, porque no es idealmente perfecto todo.
Y en ese grado, está en la economía de la gracia que Dios administra y nos da para salvarnos y santificarnos, que pasemos por esa situación. Entonces hay que practicar sufrir con paciencia las fraquezas de nuestros prójimos. Y sobre todo los más próximos, porque lo que más me obliga a esta obra de misericordia, practicar la paciencia con quien está a mi lado. Esa es la que cuesta. Claro. Porque portarse bien con un amigo que yo veo de vez en cuando, y tal, ay, una bellísima persona, vive con él, convive con él, a ver qué tal. Y ahí sí se demuestra quién es quién. Obras son amores y no en el día a día. buenas razones. El día a día. El día a día, el desgaste normal del día a día. Ese lunes, después de un fin de semana así o asá, esa semana que es la más dura, ese invierno duro, ese calor, ¿cómo se lleva? Sí, porque yo pienso que las personas cuando conviven, un matrimonio, una familia, no hay caretas. Se muestra uno tal como es. Y cuando salimos al mundo, muchas personas se ponen una careta, sí, y es un disfraz. Por las circunstancias no porque, no claro, muestran porque quién es evidentemente a lo mejor por su trabajo, porque tienen que... Y claro, y piensa la gente, bueno, no es posible. Casos de matrimonios a lo mejor, ¿no?, que se han separado. Pero ¿cómo puede separarse de esa mujer? ¿O cómo puede separarse de ese hombre si era maravilloso? O otro caso, ¿no? Puede pasar. Vamos, yo conozco casos, ¿no? ¿Quién no conoce? Y lo malo es que van a aumentar además eso. Sí, es verdad. Por lo que estamos comentando en esos programas de la crisis actual moral y del alejamiento de la humanidad de Dios y de la gracia de Dios. Nos recuerda San Pablo en su carta a los Efesios: soportaos los unos a los otros con caridad, solícitos de conservar la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. ¿Qué es la paz? La define Santo Tomás. Es la tranquilidad dentro del orden. Entonces hay un orden puesto por Dios. Por ejemplo, hay una educación, unos modales, un estilo de hablar, una forma de comportarme con el otro, que es propio de la paz. Y si hay un espíritu cristiano, católico, en un ambiente, en un matrimonio, en una familia, en un colegio, en un trabajo, yo soporto los defectos del otro. No me irrito a la que salta, ¿no? Uh-huh. Que no lo aguanto. Claro que lo aguantas. Desde que cuentes con la gracia de Dios y la pidas, tú vas a claro, es lo que hemos dicho siempre. Perdonar con la gracia de Dios, aguantar con la gracia de Dios. Todo con la gracia de Dios se puede. Si por eso este programa se llama Vivir en Gracia, porque exacto, tenemos que estar en gracia para los embates de la vida, saberlos llevar bien. Y saber usar de la gracia de Dios, que nos dice la doctrina católica, las gracias actuales, que son las gracias que Dios va creando en cada instante, cada día. Recibimos montones de gracias actuales. Ese programa, nosotros hacemos siempre, con frecuencia, un cálculo humano. No, porque ahora yo voy a grabar, voy a hacer tal programa. Pero ese programa, esa grabación, va a hacer un bien. Va a tocar el corazón de las almas, va a tocar ambientes, eso es una gracia que Dios ha creado para que yo la use con la libertad que tengo de venir o no venir al programa, de hacerlo o no hacer el programa, de oír o no oír el programa. Son gracias que yo recibo. Como dice el Catecismo, no podemos pronunciar con devoción, con piedad, el nombre de Jesús y de María sin una gracia. O sea, yo cuando voy a rezar rosario, no soy yo que con mis fuerzas, es una gracia que Dios me da, que me deja libre siempre para aceptarla o rechazarla. Me da la gracia para yo rezar un rosario bien rezado. Entonces, todo es soportable. No hay virtud que no podamos alcanzar. No hay meta que no podamos conseguir desde que contemos con la gracia de Dios. Pues sí, Padre. Y en esto, como en otras virtudes, Cristo es modelo supremo. ¿Cuántas impertinencias hubo de tolerar por parte de las muchedumbres que le seguían, escribas y fariseos, y hasta sus propios discípulos ignorantes, rudos, ambiciosos y llenos de miras y preocupaciones humanas? El Evangelio está lleno. A veces uno oye
dichos que los discípulos le dicen, y uno piensa, pero qué impertinente. Dan ganas de coger la palabra nosotros y de cantar las 40 a ese apóstol que ha dicho tal cosa. Y él no. Con esa paz sale por una cosa elevada. Nos cabe vosotros juzgar los tiempos. Sí. Uno se queda cautivado, se queda entusiasmado viendo que ese es el modelo divino de paciencia que estamos invitados a imitar. Y no es utópico imitar, se puede imitar, desde que yo cuente con la gracia de Dios, que no falta a nadie. Pues sí. En este caso, querer es poder. Querer es poder. O sea, querer es rezar y por lo tanto poder. Porque quien reza, quien llama, se le abre. Quien pide, recibe. Y eso no es una frase bonita, poética del Señor. El Evangelio es una gran realidad. ¿Cuán realidad? Dicen que las consagraciones que la Virgen pidió en Fátima fueron insuficientes y la única que valió fue tardía. No vamos a entrar en detalles ahora, pero ¿por qué digo eso? Porque lo que se hizo, que fue incompleto, según la hermana Lucía, evitó que gran parte del mundo no entrase en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. O sea, pedid y recibiréis, es real. Y tenemos que eso lo hablamos en un programa. Ya hemos hablado de eso. ¿Se acuerda? En la consagración. Eso. La consagración a la Virgen, lo buscáis ese programa. Es un podcast que está en María Visión YouTube, también, bueno, en televisión se ha emitido ya, pero en YouTube, en María Visión Sevilla, están muchos programas y os vais a podcast y en podcast buscáis Vivir en Gracia. Y están todos los programas que hemos hecho. Bueno, yo he hecho con el Padre José casi todos. Luego con el Padre Justo, de la adoración perpetua, con el Padre, o sea, con una señora amiga mía, Consuelo, hablamos de la Eucaristía. Son programas muy interesantes y uno de ellos fue de la consagración a la Virgen y ese programa está muy bien. Y muy necesario, porque el gran pedido de la Virgen de Fátima es la consagración del mundo, de Rusia y del mundo, a su Inmaculado Corazón, por tanto de todos nosotros. Y estas consagraciones, que gracias a Dios aumentan por momentos, millones de almas ya se han consagrado, son un verdadero pararrayos, un verdadero foco de gracias que están bajando sobre la humanidad, porque entregarse a Dios de esta manera, a través de María, es la mejor forma de atender el pedido de Fátima y la mejor forma de cortar el paso al demonio en su acción maléfica en nuestros días. Pues sí. Entonces, con todos estamos en sufrir con paciencia las flaquezas, ¿no? Ese monstruo manso y humilde, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. E incluso con Judas, a quien soportó larga paciencia hasta el momento mismo de la tradición. Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Podría haber dicho una frase durísima. Solo le pregunta eso. Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Es que más paciencia que eso, ya tenemos ese ejemplo ahí maravilloso para una persona que sabe que lo está entregando y que lo está traicionando y le está dando con paciencia esa oportunidad, ¿verdad? El Señor. Y tenemos que hacer nosotros lo mismo. El Vía Crucis, ¿no? Que contemplamos, todo lo que Él aguanta, ¿no? Y todavía tiene fuerzas para dirigirse a las mujeres de Jerusalén, hijas de Jerusalén, con aquella paz. Habría muerto ya si no fuese una fuerza especial, ¿no? Mujer, no lloréis por mí, llorad por vosotros y por sus hijos. Si con el árbol maduro hacen esto, ¿qué harán con el verde? No encima catequiza, ¿no? Evangeliza en el momento de mayor angustia. Qué dominio de sí, qué paciencia incalculable, ¿no? Creo que sobre la sexta obra de misericordia, sufrir con paciencia, hemos... Sí, vale. Vamos a ya la última, que es rezar a Dios por los vivos y por los difuntos, tan importante también. Es que son todas importantísimas. Es el broche de oro, ¿no? Porque la verdad es que rogar por los vivos y difuntos, obra de misericordia, o sea, de las cosas más importantes que podemos hacer, que debemos hacer, rezar por vivos y difuntos. Es del todo claro y evidente que en relación a la inmensa mayoría de los hombres que viven todavía en la tierra, y con relación a las almas del purgatorio, no podemos ejercer
nuestra caridad más que por vía de oración. Yo puedo ayudar a X personas, pero a través de la oración yo puedo ayudar a todos por la comunión de los santos, ¿no? Porque yo rezando, estando en gracia de Dios, rezo y llega esta oración su fruto a todos los santos del pasado, del presente y del futuro. Por lo tanto, ante una necesidad que yo veo, la conversión de los pecadores, que es el principal pedido de la Virgen de Fátima, por ejemplo, ¿no? Por la salvación de todas las almas, de nuestros seres queridos, por la Iglesia, por España, por los sacerdotes, por el Papa, por nosotros mismos, por nuestros males materiales, físicos y espirituales. Es que la lista es imparable. Y ya no solamente eso, sino si un sufrimiento que tengamos, ofrecerlo por nuestra salvación, por la salvación de un ser querido, por la salvación. No sé, es que se puede ofrecer tanto, se puede hacer tanto. Es un verdadero tesoro que tenemos en nuestras manos y por eso se entiende lo del Padre Pío, ¿no? Que no paraba de rezar. ¿Verdad, el Padre Pío? Y decía, ay, solo he conseguido rezar hoy 30 rosarios. Increíble. Solo 30 rosarios. Y estaba todo el día en el confesionario. Ojalá pudiésemos decir nosotros, solo he podido rezar, no sé, una docena, ¿no? 10, 5 rosarios. Entonces, lo poco que vivimos en esta vida, que la vida es cortísima, cuando uno se da cuenta ya... Ayer, estos días, veía a una señora en una procesión desde un balcón saludando, me dijeron, tiene 103 años, todavía en la procesión participando desde su balcón, pero la vida que llega a 103 años, hay que aprovecharla y rezar, porque hoy, todo lo que yo puedo rezar hoy, debo rezarlo, y mañana, hoy ya es irrepetible, el día de hoy no vuelve. Y no solamente rezar cuando tengamos ganas, o que nos hace falta, y ahora que estoy muy mal, porque me ha pasado esto, yo te pido, y ya luego te va bien y te olvidas, no, sino proponernos un tiempo al día, ¿verdad? Sacar tiempo como sea, por la mañana, yo por la mañana sobre todo, porque yo sin rezar por la mañana, es que luego el día no me sale bien. Muy bien. Y es que ya egoístamente hablando, me ayuda a llevar ese día mucho mejor. Un propio interés, claro. Hay un obispo español, no voy a decir el nombre, pero nos contó esto una vez, que él, la primera cosa que hace en el día es rezar. Conecta el móvil, ni aunque me llame el Papa, dice él. No, porque ese ahora es del Señor. Y así ordeno mi vida. Y añadía, porque Dios nos castiga con reuniones por dejar las adoraciones. Dice este obispo. O sea, yo en lugar de buscar el reino de Dios y su justicia, ¿qué es eso? El reino de Dios y su justicia es la gracia de Dios en mi alma, con la oración, con la contemplación, con los sacramentos. Busco la añadidura. Cuando Dios me promete dar la añadidura, si busco el reino de Dios y lo tengo en el centro, en el eje de mi vida, de mi día a día, como dice Mar. Empezando porque es el mayor interés que yo tengo. Es rezar por los vivos y difuntos. Esa conversación con Dios, ¿no? Eso es que hay muchas formas de rezar. Se puede rezar hablando con Dios como tu padre, como tu amigo, como la persona que te conoce más que nadie y estás hablando con él. Luego también hay oraciones verbales, ¿verdad? Claro, el rosario, hay novenas. Luego está la adoración. Es que hay muchas... Muchísimas, pero más importante es esa que dices, la estar delante de Dios, estar con Él. Aquello que cuenta Santo Cura de Ars, San Juan María Vianney, aquella persona anciana que estaba siempre en la parroquia y un día se le acerca y le dice, ¿qué hace, buen hombre? Dice, nada, le miro y me mira. Sí. Ya está. Eso es una alta oración. Esa oración de quietud se llama en teología mística, oración de quietud, o sea, estar. Porque Él nunca se va a quedar quieto, el Señor. La gracia nunca va a decirnos, basta ya, ¿no? Va a decirnos continuamente todo lo que tiene que decirnos. Bueno, y luego está por los difuntos. Uno de los mayores actos de caridad que podemos hacer es rezar por los difuntos. La verdad es que sí, que necesitan de nuestras plegarias, nuestros sufragios, para salir del purgatorio.
¿Cuántas veces hay Y dedicarle misas. misas Que se muere un ser querido y, bueno, ya, y ofrecerle misas es muy importante para... ¿Por qué la Iglesia porque no sabemos, en todas, en la liturgia establece rezar por los difuntos, por esta obra de misericordia? Claro. Porque depende de mí. Y a veces esas apariciones que hay de almas que molestan de repente, avisan, uno tiene un sueño, he visto a una persona, ¿por qué se me ha aparecido un sueño? Es un alma del purgatorio que me está pidiendo ayuda. Y depende de mi generosidad, de mi fe, sacar esa alma antes del purgatorio. Y puede ser una persona que yo quiero mucho, o que no conozco y de repente aparece, porque eso es muy misterioso, ¿no? Y también se puede ofrecer la indulgencia, ya que estamos en el año jubilar, por ese alma, indulgencia. Exactamente, indulgencia por ti, parcial, indulgencia plenaria. Exactamente. Y eso, aquí está, vivido con fe, practicado con fe, es eficaz. ¿Cuántas almas? Hay un caso famoso de un monje que hace un pacto con otro monje. El primero que muera, se le aparece al otro y le dice que celebre una misa, para que celebre una misa. Se muere el otro, le avisa y ocurre eso. Por la noche despiertan a un monje, se ha muerto fulano. ¡Ah! Voy corriendo, se viste, va inmediatamente a la capilla y celebra la misa por el alma de su amigo, el monje. De repente aparece al final de la misa el monje, todo resplandeciente, y le dice: ¿Cómo has tardado tanto? 1 año esperando. Ya ni 1 hora había pasado. Sí, es que dice que 1 hora en el purgatorio es 1 año aquí en la tierra sufriendo. Más que eso, tremendo, tremendo. Entonces, es un gran acto de caridad. Y debemos practicarlo realmente con mucha fe, con mucha confianza, por lo tanto, de que esa oración, esa indulgencia va a esa alma del purgatorio. O las almas del purgatorio, hay muchas personas muy piadosas que ofrecen misas por las almas del purgatorio. Sí. La cantidad de almas que llevan al cielo y que van a ser aliadas después, van a ser y nos van a dar las gracias. Nos van a obtener favores, efectivamente, que por haberles sacado del purgatorio, porque quedan eternamente agradecidas, y las vamos a conocer. Yo cuando voy a la adoración perpetua, que voy 1 vez a la semana, ya lo dije en otro programa, siempre rezo por las almas del purgatorio, de mis seres queridos, o de todas las personas, las almas que más lo necesiten. Esa hora de adoración, se reza el rosario, es como cada vez que vamos a la adoración 1 hora se puede hacer una indulgencia plenaria, luego vamos a misa, comulgamos, rezamos por el Papa, y eso es una indulgencia. Las indulgencias que se pueden ganar al día, plenarias, son o con un rosario ante el Sagrario Santísimo, o media hora de adoración, media hora de adoración, o leer rezando en familia el rosario. Y leer la palabra de Dios. También. Media hora. Pues, con las condiciones habituales. Pues vamos, es maravilloso todo esto, y además lo que siempre digo, que todo está tan caro, esto es gratis. Es que podemos tener gracias gratis. Rebajas no, lo siguiente, desaparece cualquier precio. Pues muy bien, padre. Bueno, pues ya nos queda muy poco tiempo. Les quiero dar de nuevo las gracias porque siempre nos aporta muchísimo con sus palabras y sus consejos, y yo estoy muy agradecida a usted porque está colaborando con María Visión de una manera... Debo decir que no es personalmente un servidor, sino es el carisma que hemos recibido de Nuestra Señora, medianera de todas las gracias, a través de Dr. Plinio Correa de Oliveira y Monseñor Juan Clá, fundadores, respectivamente, padre espiritual, y él, Monseñor Juan Clá, fundador de los Hermanos del Evangelio. Y por lo tanto, nosotros transmitimos lo que tenemos, ¿no? Es un carisma. Como un franciscano transmite el suyo, un dominico el suyo, etc. Y por lo tanto, me alegra mucho haber podido colaborar con María Visión Sevilla en transmitir con esa nota nuestra, de nuestro carisma, del lado del Evangelio, la doctrina de la Iglesia, porque en el fondo lo que hemos hecho es recordar lo que la Iglesia nos enseña. No estamos inventando nada, Exacto. Es simplemente la sana doctrina explicada por un buen sacerdote que tiene mucha formación, y que yo estoy muy agradecida porque sé que los heraldos del Evangelio viajáis mucho, estáis muy ocupados y sacan siempre tiempo, nunca me dice que no, y eso es siempre de agradecer. Es que es un descanso poder hacer esto. Ay, pues muchas gracias. Bueno, pues nada, padre, hasta la próxima. Y quiero dar una bendición al final de este programa a todos los teleoyentes y a María Visión Sevilla por esta generosidad y ese apostolado que hacen.
Entonces, la bendición del Sagrado Corazón de Jesús, por intermedio del Inmaculado Corazón de María, los santos ángeles de la guardia, intercesores, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Pues maravilloso, muchas gracias. Encantado. Y a vosotros deciros lo mismo de siempre, que estamos aquí, que no dejáis de ver nuestros programas de María Visión, no solamente los míos, y que os emplazo a un próximo programa que trataremos temas también muy interesantes y que seáis felices. Hasta pronto.